El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:02 en la mañana. Antes de continuar, un par de aportes informativos. A las 12 horas hay una convocatoria del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, a la rueda de prensa sobre ciberseguridad en el data center de CNT. Esto será en la Juan de Dios Morales y Manuel Almeida, Puente 8. De acuerdo a lo que nos acaba de llegar como convocatoria. Así que mucho ojo con eso. 11 horas con 30 minutos nos dicen. Han cambiado la hora, decía aquí las 12 horas de invitación, 11 horas con 30 minutos, nos informan, será esta convocatoria. Sobre ese tema también una reflexión que la comparto, que me envía el colega y amigo José Antonio Sánchez. Hay ligereza gramatical y verbal. Dice, recogiendo tus palabras, sugiero recomendar a la audiencia el cambio de contraseñas por contraseñas más seguras, mínimo 8 caracteres, números altos y bajos. Eso partiendo de la premisa del anuncio del gobierno que señala que los datos están resguardados. Lo que quiero decir, dice el flaco Sánchez, es que si los datos fueron vulnerados, lo que está vulnerado son los accesos actuales y una medida de precaución es el cambio de contraseñas. Muy interesante este aporte que justamente nos genera nuestro oyente, colega periodista y amigo José Antonio Sánchez. Saludos además a Manabí. Allá tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo. Nos escribe Francisco Hidalgo, que está de cumpleaños, allá en la querida Manta. Abrazos, querido amigo, gracias. Oyente ha sido de este espacio de noticias. Igualmente reporte desde Pedernales. Saludos cordiales a la querida provincia de Manabí, donde se come muy rico y además hay unas playas espectaculares. Seguimos en A Primera Hora. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Javier Ortín, secretario nacional del Partido Avanza. Organización política, y eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, si está o no Avanza en capilla. Bienvenido, Javier, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, mis queridos contertulios. Un saludo también muy especial para todos los radioescuchas de Majestad y A Primera Hora. Bueno, ¿están o no en capilla? O sea, yo me siento como esos alumnos que necesitan el 40 para pasar. Están ahí esperando el supletorio. Eso. No, hemos hecho reconteos sobre reconteos sobre reconteos. Hemos prácticamente contrastado nuestros resultados con lo que tiene el CNE y de acuerdo a nuestros cálculos, por supuesto que seguimos vigentes. El análisis que hacía el otro día el ingeniero Diego Tello, que es un especialista en materia electoral, era, digamos, de alguna manera también analizado por ustedes. Hubo una reflexión de parte suya, del movimiento, del partido. ¿Qué es lo que ocurre con Avanza? ¿Ustedes por qué sí cumplirían uno de los requisitos para todavía mantener el registro electoral? Bueno, este tema surgió a partir del análisis de Diego, con quien tengo una muy buena relación y mucho respeto. Él mismo ha sostenido que este análisis, si bien es cierto, es muy aproximado, no es exacto, porque le falta la última variable que es muy importante, que no es de acceso público, y es el tema de los acuerdos. De las alianzas. Que existen las alianzas. Entonces, como la ley te dice que prácticamente lo que funciona son las concejalías enteras, en este caso, tenemos que llegar a 23 concejalías, por lo menos 22 concejalías, que es el 10% de lo que emana la ley. Para llegar a estas concejalías hay que tomar en cuenta también los acuerdos que se hacen entre los partidos. Les doy un ejemplo claro. Por ejemplo, ahí Diego tomó, por ejemplo, en casos de varias alianzas, en partes iguales, porque no tiene acceso a los acuerdos. Pero, por ejemplo, les digo en Ibarra, que tuvimos una alianza con 6 partidos políticos. Claro, eso iba a decir, en Imbabura, y este dato yo lo comenté la semana posterior al proceso electoral del 24 de marzo. El prefecto de la provincia de Imbabura estuvo auspiciado por 7 organizaciones políticas. Sí. ¿Cómo se computa ahí? Ahí viene el tema de los acuerdos. Por ejemplo, nosotros tenemos el acuerdo en Imbabura, en donde, si bien es cierto, hay una alianza de 6-7 partidos, pero en el acuerdo te dice que se asigna al partido Avanza. En el caso de los concejales... O sea, ahí no se computa el resto de organizaciones. No se computa. Y en el caso de concejales, porque esto se aplica para las elecciones pluripersonales. En este caso, concejales y juntas parroquiales. Perfecto, no suma. A ver, en el caso de Ibarra, por ejemplo, los concejales, en nuestro acuerdo dice claramente que de entrar nuestra primera concejala de Ibarra, eso se computa 100% al partido Avanza. Es decir,
De pasar a un 0.16%, pasamos al 100% y se suma un cantón más. Claro, o sea, eso, pero eso está plasmado por escrito. Está plasmado por escrito, nosotros hemos ido al CNE para verificar. No es que se todos dividen en nuestros partes acuerdos. iguales No esos se- porcentajes si es entre que en las el acuerdo, organizaciones. si es que en el acuerdo hay otro tipo de repartición, ya no se divide en partes iguales. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, en Colta, nos ha pasado en Machala, nos ha pasado en Ibarra, en otras ciudades más, y con eso llegamos exactamente, si bien es cierto, nosotros sacamos 53 concejales en 30 cantones, quitando el tema, sin sumar el tema de decimales, sin sumar en partes iguales, y sumando con los acuerdos, llegamos exactamente a 23 cantones enteros. Es decir, pasaríamos la barrera. Con alianza y sin alianza. Son esos Ya, sus ya, concejales. Serían 23 cantones con al menos un concejal, nuestro resultado final. Ahora, con respecto a lo que decía hace un momento, es los términos a los que se llegan esas alianzas están previamente establecidos en un documento. Claro, Y exacto. eso finalmente es lo que debe valorar el CNE. Exactamente, y este documento consta en los archivos del CNE. Lo que pasa es que el CNE está en un proceso ahorita de calcular cuál es la repartición del fondo partidario. ¿Ya? Y para llegar a eso tienen que llegar a este cálculo y aplican un artículo, no solo el 327 del Código de Democracia, sino también un artículo de un reglamento que ellos mismos aprobaron, ¿no? Ahí es donde se establece esta fórmula, en donde prácticamente, si, por ejemplo, esto vale la pena decirlo, si es que uno no hizo acuerdos, ¿no es cierto? E hizo una alianza entre 3 partidos de un cantón, ganamos ese concejal, pero solo computamos de 0.33. Ese 0.33 se pierde, no se puede sumar con un 0.20 de otro cantón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, solo se puede computar en el mismo cantón. Otro caso que sí nos ha pasado es que hicimos una alianza entre 2 partidos, por ejemplo, en la provincia del Carchi, en Espejo, me parece. Hicimos una alianza con Izquierda Democrática, pero metimos 2 concejales. La alianza metió 2 concejales, entonces ahí prácticamente nos asignan 1 a cada partido, ¿no? Entonces, lo que sí yo puedo criticar es que para la próxima y evitar este tipo de confusiones, el CNE sí tiene que aplicar un reglamento, tiene que aplicar un formulario en donde se especifique bien cómo es la repartición del tema de las alianzas. A ver, pero según esta explicación entonces, y según el cómputo interno de Avanza sí podría rebasar ese Sí, mínimo sí, que por establece la supuesto. ley. Porque ustedes tienen tarjeta amarilla en este momento, ¿verdad? Tenemos tarjeta amarilla. O De las elecciones de en 2017. el caso de que no pase esto, que como vuelvo y repito, nosotros estamos totalmente seguros y hemos contrastado con el mismo CNE, por supuesto que perderíamos el registro y perderíamos el fondo partidario. fondo partidario. Ya. Los que pasamos, en nuestro caso, y ahí es porque porque pedí esta réplica, es que si es que pasamos esto, ya se nos quita la amarilla, no es que mantenemos la amarilla. O sea, ya podríamos participar tanto en el 2021 como en el 2023. Sí, se elimina la amarilla. Se elimina la amarilla. O sea, hablamos entonces de que las 2 amarillas tienen que ser consecutivas. Consecutivas. Ya como en el fútbol, 2 amarillas, 1 roja. Chao. Ya, pero en este caso, con esta consideración, se borra esa amarilla. Se borra esa amarilla y foja 0 y podríamos participar en el 2021 y en el 2023. Entonces esa es la pelea, pues, Claro, en este momento. por supuesto. Ya, y en el horizonte ustedes no se han planteado la posibilidad de que efectivamente desaparezca el partido. Bueno, Es una posibilidad, ¿no? Siempre va a haber esa posibilidad. Esta posibilidad existía mucho antes de participar en esta elección. ¿Recuerdan cuando vine acá y teníamos el gran reto de pasar esta barrera electoral, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer varias estrategias para sacar la mayor cantidad de concejales posible. El tema es que Avanza en su primera participación electoral le fue bien en 2013, puso 5 legisladores. 5, de ahí 40. En el año 14. 2014 le fue bien porque puso un buen número de alcaldes, tuvo una participación interesante en Imagínate, prefecturas y ahí concejales. tuvimos 159 cantones con al menos un concejal. Correcto, pero 2013-2014, ese éxito electoral de un partido nuevo no se reprodujo en 2017, en donde no pudieron poner, digamos, ni un solo legislador. Cometimos el error de no lanzar candidato a la presidencia. Eso les hubiese permitido generar el denominado arrastre. Claro, por lo menos unos 3 asambleístas, como dice la ley. Ya, en este momento digo, ¿y por qué hago esta reflexión haciendo la comparación 2013, 2014, 2017 y hoy 2019 que están, digamos, en capilla y hay que esperar la decisión? ¿No sienten que es un momento muy complejo para el partido? O sea, con esta polarización política, con el resultado electoral de los comicios de marzo pasado y de cara a lo que podría pasar en 2021, ¿no sienten que este es un momento particularmente complejo para Avanza? Pero por supuesto, el partido Avanza vive un momento complejo desde lo que públicamente todos sabemos, ¿sí?
O sea, prácticamente si varios dirigentes no nos poníamos la institución al hombro, prácticamente no, ni siquiera estaríamos acá conversando de la posibilidad de seguir vigentes dentro del registro electoral. Primero tenemos que asegurar nuestra permanencia dentro del sistema de partidos políticos y luego establecer las estrategias necesarias para seguir permaneciendo en esta líder electoral. Yo pienso que hoy por hoy estuve escuchando a lo que venía la entrevista con Jacobo García y yo le doy toda la razón. Existe espacio, si es que se hace inteligentemente las cosas, existe un espacio interesante para nuevos actores políticos que puedan identificar cuál es el clamor de la gente, viendo que prácticamente los precandidatos presidenciales no están prácticamente llenando las expectativas Pero de la no ciudadanía. siente que Avanza tiene y sigue teniendo un estigma, ese estigma vinculado a quien en su momento lideró esta organización política y que hoy mismo ha enfrentado y está enfrentando una situación jurídica compleja. Me refiero al economista Ramiro González. Bueno, en los resultados se está evidenciando que ese estigma sí afectó, sin embargo pudo haber afectado peor, ¿no? Nosotros estamos ya pendientes de la resolución que tome el CNR sobre nuestra permanencia en la lid política. Siempre vuelvo y manifiesto lo que ya dije en estos micrófonos hace varios meses. Avanza es una institución política y esa institución acarrea que existan varios líderes que vamos a estar tanto vigentes como momentos buenos, momentos malos, pero es un partido político que tiene su representación muy importante. Tenemos 8 alcaldes, un prefecto, 53 concejales, más de 180 miembros de juntas parroquiales, 36 presidentes de juntas parroquiales. Entonces, por lo tanto, es un partido totalmente vigente. Y Avanza 2021 llegaría con candidaturas propias, buscaría nuevamente, digamos, proponer un candidato presidencial. Bueno, justo el día viernes. O únicamente participar para las legislativas. Justo el día viernes, bueno, ya hemos descartado varios temas. Del día viernes, por ejemplo, tuvimos una reunión de la Comisión Política, que es nuestro buró político. Primero ahí descartamos no ir con candidato a la presidencia. Esa es una de las principales razones del candidato propio. Tenemos que ir con un candidato propio o en alianza. Es verdad que estarían o habrían intentado hacer una alianza con Alianza País con Democracia, sí, con la ruptura. ¿Es cierto eso? Se están manejando varias situaciones. Lo que tenemos totalmente claro es que vamos a agotar hasta las últimas circunstancias, hasta los últimos esfuerzos para aglutinar la tendencia de la centroizquierda, ¿no? Claro, ahí el debate es con o sin gobierno, ¿no? Con o sin varios actores políticos, pero eso también dependerá de la voluntad política y de la madurez política de otros actores políticos. ¿Y usted, por ejemplo, con quién sí se ha sentado a conversar? ¿Cuáles son esos actores con los que Bueno, nos hemos sentado a conversar con varios, por ejemplo, desde nuestro proyecto Lidera, que es nuestra escuela de formación política, tuvimos ya un acercamiento y que fue público, transmitido por redes sociales, con Paul Carrasco, con Cecilia Velázquez de Pachacutic. Sé que también nuestro presidente nacional está hablando con María Paula Romo, está hablando con Democracia, sí, con Gustavo Larrea. Y he conversado con varios miembros de Izquierda Democrática. Yo coincido mucho con lo que decía Jacobo. Si se ponen ustedes a pensar, se pueden diseñar varios escenarios políticos, ¿no? Y uno de esos escenarios es que el correísmo se quede sin partido político, por ejemplo. Es un escenario cierto. El propio Correa lo denunció hace unas semanas. Sí. Es un escenario cierto. Hay un informe de Contraloría donde incluyen a 4 partidos, de los cuales 2 son como Justicia Social y Compromiso Social. Entonces, habría ese riesgo. Entonces, esa corriente política a algún lado tendría que ir. Y esa corriente política muy difícilmente va a votar por la derecha, muy difícilmente va a votar por... Pero tampoco creo que esa corriente política se vaya al lado de Avanza, ¿o sí? No, pero sí al lado de una corriente progresista, de varios partidos políticos. Correcto. Sí, entonces, hay varios escenarios que todavía se puede identificar, y también estoy totalmente de acuerdo que si no nos identificamos con el comportamiento electoral mostrado en 2019, podemos fallar, y el rechazo a la política tradicional no creo que se haya desaparecido, ¿no? No creo que, y si tomamos en cuenta también la irrupción de varios actores que están prácticamente fragmentando a la costa ecuatoriana, se podría aglutinar una propuesta muy interesante desde el centro para la izquierda. Veamos si finalmente la decisión del Consejo Nacional Electoral le permite a Avanza sobrevivir o no en el espectro político. Les pido que me den micrófono una vez que salga esa solución. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Javier, por la gentileza. Javier Ortiz, secretario nacional del Partido Avanza, en nuestros micrófonos, 8:26.